Pero a mí me toca presentar a los expositores y la dinámica del programa, la temática, etcétera. Sabine Papendiek es licenciada en Ciencias Políticas con especialización en Relaciones Internacionales de la UCA, magíster en Relaciones y Negocios Económicos Internacionales de San Andrés Flaxo y Universidad de Barcelona. Es socia gerente de Estrateco Consultores y sobre todo, que así la conocí yo, como coordinadora general del Programa Argentino de Carbono Neutro, el PACN, que ella va a explicar seguramente en qué consiste. Emilio Apud, bueno, supongo que todos lo conocen, voy a repasar un poco. Es ingeniero industrial de la Facultad de Ingeniería de la UBA, director de Apud y Asociados, presidente de BAESA, consejero académico de la Fundación Libertad y Progreso, fue director de YPF, de Energía y Minería de la Nación y de CAMESA. Y bueno, todos lo vemos regularmente en los diarios, Clarín, Nación sobre todo. Voy a provocar un poquito para que ustedes después sigan adelante. En mi visión, que no es la de un especialista en estas cuestiones, creo que hay una tensión entre medio ambiente y desarrollo económico. Acá dio vuelta por el club un trabajo de Marcelo Martínez Mosquera que pone en evidencia esa tensión de una forma bastante sólida. Habla de la dificultad o la imposibilidad de alcanzar la meta de la COP, que entre paréntesis cambió, porque la meta de la COP era, bueno, de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, en realidad, la COP es la conferencia anual, era de no superar un grado y medio respecto a la situación preindustrial, y ahora en lugar de hablar en términos de grados, están hablando en términos de CO2 atmosférico y de su disminución. Hablan de que hoy día hay más o menos 420 partes por millón y quieren llegar a 350 partes por millón lo antes posible. En el debate, lo poco que yo leo, hay un discurso, digamos, que por un lado se habla de mitigación, o sea, apunta a reducir los gases de efecto invernadero, y por otro lado se habla de adaptación, o sea, de no pretender reducirlo, sino buscar la forma de que, digamos, la humanidad pueda vivir y convivir con el cambio climático. La presencia de tanto de Sabine como de Emilio me parece que es importante porque, por un lado, Emilio nos pone enfrente los dilemas del desarrollo asociados inevitablemente al tema de la energía. Sobre todo ahora donde se habla de inteligencia artificial, la inteligencia artificial consume, digamos, cantidades inmensas de energía y no necesariamente energía limpia, ¿no es así? Y por el otro lado, la labor de Sabine es una labor que pone en evidencia hasta qué punto el sector agropecuario argentino tiene instrumentos que ni siquiera son públicos, porque el PAP no es un organismo público, digamos que apunta básicamente a que por lo menos el sector agropecuario argentino sea, quien dice, el que menos impacto negativo tiene sobre el medio ambiente y básicamente sobre la huella de carbono. No sé si el que menos o uno de los que menos, eso lo sabe Sabine, pero además la labor de ella tiene justamente que ver con esta cuestión.
Bueno, el tiempo de cada orador es de 20 minutos. Después viene una etapa de preguntas y respuestas y comentarios, digamos, donde intervienen obviamente Sabine y Emilio. Y bueno, empieza el show. El primero, habíamos dicho, Elsa, era Sabine habíamos quedado, ¿no? Sabine entonces empieza. Bueno, Desmuteate y... perfecto. Bueno, primeramente muchísimas gracias por la invitación. Un placer estar compartiendo estas horas de el comienzo de semana con todos ustedes. Un poco era, bueno, 20 minutos es como un objetivo muy rápido para poder repasar todo lo que previamente enumeraba Luis, pero vamos a hacer el intento y después sí dejar espacio a lo que son las preguntas, sí, para poder completar este contexto. De alguna manera, cuando armamos esta charla, esta breve presentación, es situarnos desde el punto de vista del sector agropecuario y cuáles son las regulaciones y las demandas específicas que hoy en materia ambiental reciben los productos agroindustriales, ¿no? Para lo que es el tema de acceso a mercados, pero que en última instancia vamos a ver también que va a empezar a cascadear en el marco regulatorio doméstico, porque como bien explicaba de alguna manera, Luis, estamos dentro de un contexto de crecimiento de las emisiones, ¿sí? Dentro de un contexto de cambio climático, por el cual lo que nosotros tenemos que intentar es doblar esta curva, ¿no? Ya sea en lo que son emisiones en función de grados que nosotros lo estamos estableciendo, o sea, dentro de lo que es la Convención Marco de Naciones Unidas y a su vez lo que es el protocolo de Kioto y el Acuerdo de París. Nosotros tenemos el objetivo de reducir esas emisiones al 2050 y en función de eso se van haciendo diferentes escenarios en función de las contribuciones de esos diferentes gases que, si bien existe un cambio climático natural, la gran incidencia en esta curva que veíamos anteriormente se debe principalmente a las actividades antropogénicas, o sea, lo que hace el hombre sobre el planeta, más allá del cambio natural, que es una discusión aparte que cualquier ingeniero ambiental nos puede explicar mucho mejor que mi caso, ¿no? Pero bueno, ¿cuáles son, digamos, en esa carrera hacia el cero, lo que se ha llamado el Race to Zero al 2050, donde todos tenemos que comprometernos a reducir las emisiones para que el planeta sea viable? Obviamente las contribuciones de todos los países no son las mismas y esto está muy bien, como decía Luis, muy linkeado a lo que es el tema de desarrollo, puesto que hay economías que son desarrolladas y que tienen un perfil de emisiones totalmente distinto al que tenemos los países que estamos en desarrollo y que pretendemos también alcanzar ese grado de desarrollo que tienen el resto de los países. Cuando ustedes ven acá la participación, si vemos a lo que es Centro y Suramérica, la participación es menor y tenemos obviamente a los grandes emisores. Pero cuando esto los cruzamos con datos de comercio, vamos a ver que los compromisos de los países desarrollados, que son nuestros demandantes de productos, ¿sí? Empiezan de alguna manera a verse cruzados por nuestros compromisos y en donde nosotros tenemos que empezar dentro de una cadena de abastecimiento a jugar un rol distinto. Si bien como países en desarrollo nosotros tenemos una participación menor en esta torta de emisiones globales. Obviamente cuando uno plantea sectorialmente cuál es la participación de cada uno de los lugares, de cada uno de los sectores en esta torta de emisiones globales, la participación de todo lo que son los combustibles fósiles es mucho mayor a lo que tiene la agricultura, ¿sí? Y la ganadería y el cambio de uso del suelo, obviamente, y a su vez también tenemos que la participación a nivel promedio mundial es del 26%. Esto no es el inventario nacional, sino es el inventario, si se quiere, a nivel global. Pero en este caso lo que sí es importante considerar es un ejercicio básico que podemos hacer todos de nuestra primaria, si lo recordamos, es que las plantas realizan una actividad fotosintética por la cual capturan emisiones porque tienen un sistema inverso, ¿sí? No generan gases, sino absorben gases para generar oxígeno. Y de esa manera la potencialidad del sector agropecuario es en lo que es la adaptación y sobre todo la mitigación muy importante. Obviamente nosotros estamos viendo emisiones porque estamos preocupados por reducir esta curva, pero esto en materia comercial también tenemos el tema de bosques. Seguramente ustedes están viendo lo que es la regulación o han escuchado en algunas notas las regulaciones de deforestación cero incorporada a producto, que es una norma que está entrando en vigencia, ya está, digamos, publicada y entra en vigencia a fin de año, en donde también los productos van a tener que tener como atributo la cero deforestación incorporada. ¿Por qué? Porque estamos reduciendo las masas de bosque a nivel global y eso obviamente incide en que en esta curva de emisiones tengo menor capacidad de absorber
dióxido de carbono a través de la fotosíntesis porque estoy reduciendo el follaje y las raíces que puedan absorber carbono, en donde los sumidores más importantes de carbono a nivel global obviamente son los bosques y también los océanos, ¿sí? Ahora, a su vez también la pérdida de bosques me lleva a una pérdida de biodiversidad. El ejemplo más próxima que uno agarra es el tema que ha pasado con la pandemia, en donde nosotros vimos cuál es la injerencia que la actividad antropogénica tiene sobre las cadenas de la biodiversidad a nivel global. Entonces, el gran problema es que si el hombre ha llevado al planeta a esta instancia, por su actividad sobre el planeta, tenemos que intentar encontrar la vuelta para dar vuelta a esto. Entonces acá, como muy bien mencionaba Luis, que nosotros tenemos una carrera hacia el 2050, en donde tenemos que reducir las emisiones como indicador de impacto global, pero que a su vez esto cascadea en un montón de otros indicadores que están por debajo de la reducción de emisiones, y en donde todos países desarrollados y en desarrollo pasan a tener el mismo compromiso. Esto es muy importante porque nosotros cuando todos ustedes hemos repasado la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático, siempre nos parábamos en el principio de responsabilidades comunes, pero diferenciadas en función del grado de desarrollo. Hoy por hoy esto se está reversionando. ¿Por qué? Porque no alcanza con el compromiso solamente de los países desarrollados, sino que se les solicita a los países en desarrollo el mismo compromiso, si bien la situación en la cual nos encontramos tiene como resultante, digamos, una actividad de los países desarrollados mayor que los en desarrollo, con lo cual nos están subiendo la vara y esto obviamente tiene su consecuencia sobre el desarrollo. ¿Cuál es el gran problema? Un poco lo que planteaba Luis, es que si bien se está haciendo un montón de cosas para intentar reducir las emisiones, no llegamos a la meta propuesta para el 2050 porque tenemos una brecha de ambición, o sea, no es suficiente lo que los países dentro de la convención están proponiendo para reducir las emisiones, no alcanza el financiamiento y hay que movilizar un financiamiento verde para que sobre todo los países en desarrollo puedan alcanzar esa meta de ambición, y obviamente tenemos una brecha temporal. Al 2050 ya se sabe que no se llega, ¿sí? Por más que se haga todo lo que se haga, pero bueno, por eso no hay que perder la carrera. ¿Quién es el gran regulador en la materia? Siempre mirándolo desde el punto de vista de, también desde lo que es la incidencia comercial, que es lo que yo me dedico todos los días, es la Unión Europea. Ustedes saben que la Unión Europea pretende ser el primer continente carbono neutral, ¿sí? Y por eso tiene una política que se llama el Green Deal y que en materia agropecuaria se llama el Farm to Fork, que esto cascadea en un montón, ¿sí? En un montón de regulaciones, ¿sí? Y a su vez también lo podemos ver que Argentina, inclusive dentro de la convención, también tiene una meta de reducción al 2050 y también se propone ser carbono neutral. Obviamente esto, fronteras hacia adentro, digamos, domésticamente, tiene incidencia sobre las cadenas, pero a nivel comercial también tiene incidencia. ¿Por qué? Porque lo que se consume, ¿sí? En los países ingresa dentro de su inventario en tanto consumo, y a su vez también son insumos que son reprocesados en esos sistemas y que también generan emisiones. Entonces, en frontera, lo que llega vía exportaciones se le demanda que aplique la misma ambición, ¿sí? Climática que tiene ese mercado de destino. Entonces yo por ahí en Argentina no estoy emitiendo o tengo esa capacidad de emisión, ¿sí? Ahora bien, si yo quiero emplazar ese producto en un mercado que tiene regulaciones ambientales más estrictas, yo tengo que dar, digamos, cumplimiento a ese requerimiento en acceso a mercados para poder entrar dentro de ese proceso de comercialización. Si no, me quedo excluido del contrato de compra-venta. Hoy por hoy, entonces, por ejemplo, un producto, si uno toma en cuenta todas las regulaciones de la Unión Europea que están en desarrollo o ya están vigentes, no solamente tiene que tener en un alimento las condiciones, si se quiere, físicas de un alimento, sino también cumplimentar un etiquetado ambiental con implementación de estándares, tiene que tener menor cantidad de emisiones específicamente en lo que referente a metano. No tiene que provocar pérdida de nutrientes en el suelo, aplicar menos agroquímicos, a su vez también tener en consideración el bienestar animal, reducir obviamente lo que es la resistencia de antimicrobianos, tiene que tener una protección a la biodiversidad con una due diligence de cero deforestación, con un uso más sostenible de los recursos, tiene que reducir los desperdicios, tener un packaging sustentable y a su vez tiene que aumentar lo que es la logística sustentable de ese producto hasta llegar al mercado. Entonces son un montón de otros atributos que no estaban en consideración, si se quiere, 15 años atrás para lo que es un alimento, que hoy un alimento tiene que tener como valor
ambiental agregado al momento de pensar su inserción internacional. Y en un país como la Argentina, que somos agroexportadores netos, tener esto en consideración es sumamente importante. ¿Por qué? Porque tenemos que pensar en consumidores que hoy por hoy, si uno hace el ejercicio con hijos más pequeños, como me pasa a mí, son consumidores que ambientalmente son mucho más conscientes y que demandan en sus atributos de compra productos sustentables, si se quiere, con algún tipo de criterio, y pueden obviamente excluir de la compra un producto donde ellos no pueden saber si no existe un maltrato animal, si no existe una cero deforestación o si está perjudicando, ¿sí?, el desarrollo sustentable a nivel global. Ahí es donde tenemos que empezar a pensar en cómo piensa el futuro consumidor de nuestro producto. Esto obviamente lleva a que las empresas empiecen a demandar también en sus cadenas de abastecimiento proveedores sustentables. Hoy por hoy la mayoría de las empresas tienen sus reportes de sustentabilidad de triple desempeño, o sea, lo ambiental, lo social y lo económico, ¿sí? Y sobre todo trabajar sobre sus cadenas de proveedores. No es solamente lo que hace la empresa, puertas hacia adentro, tranqueras hacia adentro, sino lo que hace en su cadena de abastecimiento. ¿Sí? Esto hace que dentro del mercado, hoy por hoy, si empezamos a ver determinados productos, le hago un ejercicio, compren un café en Starbucks o vayan por una tableta de chocolate importado, y mismo en algunas cadenas de supermercados en Argentina ya hay etiquetas que informan sobre ese impacto ambiental del producto o ese impacto social del producto, ¿sí? E inclusive con un QR que uno puede seguir a una página web y obtener información. Entonces nosotros tenemos una multiplicidad de estándares privados que afectan a los contratos de compra-venta, donde no tenemos ningún marco regulatorio, y obviamente estándares públicos que en el caso de comercio se distinguen se difieren o se establecen en el marco de la WTO. Obviamente lo que es importante considerar es este punto de lo que se llama en materia ambiental el Scope 3, que es el abastecimiento, la cadena de suministro, porque esto es lo que tiene incidencia en un país como el nuestro, y en donde si yo le quiero vender a McDonald's, o yo le quiero vender a un Tesco, o yo le quiero vender a Carrefour o algún tipo de comercializador, me va a solicitar a mí que yo me suba a su compromiso ambiental o a su compromiso social. Entonces, por ahí yo por regulación no lo tengo que cumplimentar, pero si yo quiero vender el producto, yo tengo que tener ese atributo, y tiene que ser basado en ciencia. No es un atributo que yo mágicamente pueda dar una aproximación, sino que tiene que ser un cálculo que sea trazable, que tenga una cadena de custodia, que yo pueda pasar un proceso de due diligence, ¿sí? O sea, y que hay que mostrar, obviamente, en un proceso de mejora continua, un reporte de progreso. ¿Por qué? Porque las empresas, algunas de ellas cotizan en bolsas, y en algunas de sus bolsas tienen índices de sustentabilidad por el cual esas empresas, si no tienen estos atributos, no pueden cotizar, por ejemplo. O mismo tienen, por ejemplo, en el marco de la Unión Europea, una obligación de reporte, ¿sí? Una nueva directiva que obliga a las empresas, ahora con la mayor empresas más grandes, pero en 5 años ya hasta inclusive las más pequeñas, en donde uno tiene que reportar respecto de su cadena de abastecimiento. Obviamente, si uno va a lo que es el sector agroindustrial específicamente, tenemos que tener en cuenta que cuando uno ve el ciclo de vida de un producto, todo lo que pase en el sector primario tiene una incidencia mayor a lo que pase en las etapas posteriores de conversión. Entonces, obviamente que la lupa va a estar puesta en los países que producen materia prima o los que están en la primera etapa de producción. Y ahí es en la parte de la cadena donde nosotros nos encontramos. Por eso hay un concepto clave en agroindustria, que es la agricultura climáticamente inteligente, que combina un aumento de productividad teniendo en consideración la menor cantidad de usos de recursos, por el cual estamos dentro de un proceso de mitigación a lo que es el cambio climático, pero a su vez también estamos viendo, nos inciden los cambios climáticos, y entonces estamos dentro de un proceso de adaptación. Ese es el escenario complejo en el cual hoy por hoy se encuentra la cadena agroindustrial. A su vez también dijimos que teníamos una brecha financiera. Esa brecha financiera, el problema que se encuentra es que la movilización de lo que son los fondos públicos no alcanza para cubrir esa brecha, y vamos a tener necesidad de cubrirlo con fondos privados. Entonces, los bancos tienen una alianza a nivel internacional en los cuales ellos también tienen un objetivo de limpiar sus carteras de crédito al 2050 al 0% de emisiones. Entonces, ¿qué hacen? Hacen un checking sobre sus clientes, en donde, más allá de preguntarle, bueno, cuál es su actividad
económica, qué tipo de materia laboral tiene involucrada, cuál es mi prenda, yo chequeo que yo, entidad financiera, no esté financiando un proyecto que tenga un impacto ambiental negativo y que no contribuya a emisiones que vayan en detrimento de mi requerimiento de 0 emisiones de mi cartera de clientes. Entonces, hoy por hoy, estas son fotografías sacadas de las páginas web en Argentina. Ya existen líneas verdes con condiciones mucho más favorables para aquellos clientes que puedan aportar al compromiso climático de las entidades financieras. Entonces, hay una multiplicidad de, de grupos, ¿sí? De interés que me están solicitando que yo empiece a implementar este indicador de impacto ambiental en mi cadena. Bueno, entonces, el indicador madre de todo esto, pero son ya de más de 20 indicadores ambientales que se pueden tomar, es la huella de carbono. Para ir muy, muy rápido, porque sé que me estoy quedando con poco tiempo, lo importante es saber que existen diferentes gases de efecto invernadero y que todos se convierten a lo que es CO2 equivalente en función de un potencial de calentamiento global. ¿Sí? Esto es cuánto incide en ese cambio climático cada uno de los gases. Vamos todos a una única unidad de medida, por eso se habla de CO2 equivalente. Pero ¿qué pasa? Por ahí las vacas están sobre la lupa, o por ahí se habla de, no sé, de los gases de refrigeración, porque como ustedes ven en esta tablita, su potencial de calentamiento es muchísimo mayor de lo que es el CO2 específicamente. Por eso es la diferencia que se ve en el cálculo. Obviamente, cuando uno quiere hacer una huella de carbono, uno lo puede abordar desde diferentes alcances. Uno puede ir desde una cuestión de un inventario corporativo hasta un inventario de un producto, pero puede ser un proyecto, por ejemplo, puede ser un servicio o puede ser un congreso al cual ustedes asistan. Son inventarios que se hacen de cálculo. Si bien son métricas que están relacionadas, tienen asignaciones distintas, ¿sí? Nosotros específicamente en lo que es el Programa Argentino de Carbono Neutro vamos por producto, que es analizar el ciclo de vida de un producto, o sea, contar toda su historia de cuna hasta la tumba, o inclusive hoy en una economía circular, pensando en que la tumba ya sea el insumo para otro proceso productivo. Es muy complejo, pero lo importante es que yo tengo que tener muy en claro mis datos de consumo, todos mis datos de actividad que entran dentro del proceso, y multiplicarlo por un factor de emisión. O sea, todas las actividades que yo realizo, todos los insumos que yo utilizo, sacarlos de un factor de emisión. Esos factores de emisión, yo dispongo de bases internacionales en los cuales yo los puedo ir a buscar, pero ahí muy bien Emilio lo va a explicar después. Por ejemplo, nosotros tenemos factores de emisión locales, por ejemplo, en el caso de la energía. Entonces yo puedo multiplicar mi dato de actividad que yo realizo en Argentina por un factor local. Ahora, si yo no dispongo de un factor local, para esa primera estimación de la huella de carbono, yo tengo que ir a una base de datos. Entonces yo estoy utilizando factores de emisión por defecto. Y acuérdense que el número resultante de este balance de carbono es el del cual depende mi acceso a mercado. Entonces no pasa a ser menor tener factores de emisión a nivel local para poder generar el mejor dato resultante de mi balance de carbono. Se habla de balance de carbono a diferencia de huella de carbono cuando yo considero las actividades de captura, ¿sí? O sea, cuando yo, además de las cuestiones de emisión, estoy teniendo en cuenta los sumideros de carbono que tiene mi actividad. Esto para que después lo revisen, son las diferentes huellas de carbono de diferentes productos, y lo que sí me gustaría pararme es hacer la diferencia, porque hay mucha confusión entre lo que es huella de carbono de lo que es crédito de carbono. La huella de carbono es un inventario de emisiones de un producto, ¿sí? En el alcance del ciclo de vida que uno decida establecer. Ahora, el crédito de carbono es un proyecto adicional, o sea, es algo nuevo, algo que estoy haciendo fuera del business as usual, en el cual yo tengo una inversión adicional y por un periodo de tiempo yo lo que estoy viendo es que tengo una captura de carbono o evito emisiones. Esas emisiones evitadas o esa captura generada genera un crédito de carbono que puede ser comercializado para que sirva como unidad de cambio en aquellas empresas que están o aquellos organismos que están en un mercado regulado y que necesitan reducir sus emisiones o bien quieren compensar sus emisiones por sus compromisos corporativos. En Argentina todavía resta que se termine de regular lo que es el mercado de créditos, porque hay un mercado regulado y un mercado no regulado en el marco también de la Convención de Naciones Unidas. Muy brevemente, lo que es el programa es una iniciativa privada sin fines de lucro de las principales bolsas de cereales y de comercio de la República Argentina, que lo que intenta es generar herramientas de facilitación para que las cadenas agroindustriales puedan
generar cálculos. ¿Por qué? Porque es muy importante que cada uno sepa a nivel propio, no a nivel promedio sector, sino que cada uno tenga muy en claro de que cuando uno comercializa un producto, comercializa una tonelada de carne, pero con un atributo ambiental específico, que va a diferir campaña a campaña o proceso productivo o tecnologías que se dispongan. Esas herramientas se crean en el marco de mesas sectoriales, que están compuestas por estas más de 100 empresas que participan de manera voluntaria, financiando también al desarrollo, y estas herramientas las pueden usar después, se convierten en bienes públicos para que pueda utilizar cualquier actor de la cadena, más allá que haya participado o no en su desarrollo. De esta manera, estos calculadores están alineados a estándares, son certificables por tercero independiente y sirven para remitir en estas demandas comerciales en su acceso a mercados. Nosotros ya tenemos varias herramientas desarrolladas, ¿sí? Tenemos la herramienta de oleaginosas, la de maíz y de sorgo, la de trigo, la de lácteos y la de cebada, y estamos por publicar las herramientas de porcinos, pero a su vez también tenemos una gran cantidad de mesas que se están por implementar. Como bien decía Luis, para concluir, esto no es una iniciativa pública, tenemos sinergia con el sector público, tanto lo que es la Secretaría de Agroindustria, ahora, a partir de esta semana tenemos un nuevo nombre, a su vez también Ambiente y Cancillería, trabajamos también con la agencia Exportar, porque nosotros somos reconocidos por el Gobierno Nacional como una iniciativa desde el sector privado para intentar nutrir, digamos, a través de estas herramientas el valor ambiental agregado de los productos. Pero, obviamente, no se generan más herramientas porque tenemos un límite de financiamiento, porque el financiamiento que tiene el programa es netamente desde el sector productivo. Así que, bueno, esto es un poco un brevísimo pantallazo. Espero no haberme pasado demasiado del tiempo, pero dejamos después a las preguntas que vayan surgiendo. No, perfecto, perfecto. Bueno, muy interesante, muy instructivo. Ahora, Emilio, adelante. Bueno, Luis, faltando 5 minutos te voy a agradecer que me avises, así no me paso. Bueno. Bueno, la energía es un tema muy relacionado con el cambio climático, pero hay que tener en cuenta la importancia que significa para la humanidad. Hice un cálculo de lo que consumía un hombre en el Paleolítico, ¿no? Que era para alimentarse, y suponiendo que ya quemaban casi 10 kilos de madera o vegetales por día, con lo que hoy requiere de energía un hombre, ¿no? Y es 1 millón de veces más lo que hoy consumimos de energía que en la época paleolítica. Todo el mundo, números redondos, requiere de, voy a usar la unidad toneladas equivalente de petróleo, 14.000 millones de toneladas equivalentes de petróleo. O sea, toda la energía que se consume en el mundo son 14.000 millones de toneladas equivalentes de petróleo. El problema es que de toda esa energía, el 80% son de recursos fósiles y el 20% de los que no emiten. Y de ese 80% de recurso fósil, que son los hidrocarburos, ¿no? El 33% es de la parte de líquido, de crudo. Y después le sigue el carbón con el 24%, o sea, es un consumo muy grande de carbón. Y por último, el gas natural, que está creciendo. ¿Por qué hay que distinguir entre estos 3 fósiles? Porque el carbón, para producir energía eléctrica, emite 3 veces la cantidad de anhídrido carbónico de CO2 que el gas natural. Entonces, en la transición se van a ver obligados muchos países que generan energía eléctrica con carbón a sustituirlo por gas, ¿sí? Por eso se habla de que el gas natural es el combustible de la transición, no porque no emita, sino porque emite menos y sustituye otros que emiten más. Para ubicarnos en el contexto internacional, nosotros tenemos una matriz energética que requiere de 80 millones de toneladas equivalentes de petróleo. Si lo comparamos con los 14.000 que mencioné a nivel mundial, nuestro país significa el 0,6% de la energía del mundo en cuanto a consumo.
tenemos la ventaja que si bien tenemos prácticamente la misma conformación de la matriz energética, incluso un poquito más de hidrocarburos, 85% es de hidrocarburos o combustibles fósiles, la ventaja que tenemos es que mientras el mundo consume el 24% de carbón, nosotros el 1,5%, y tenemos mucho gas en nuestra matriz energética, tanto es así que consumimos el 55% de la energía es de gas y el 31% de crudo. Ahora quería referirme un poco al cambio de paradigma que ha habido en el mundo energético y que ocurrió hacia el tercer cuarto del siglo pasado, ¿no? Donde hasta ese momento, a través de la teoría de Hubbert, que era un geólogo perdón, que trabajaba en el sector petrolero, se puso a estudiar en función de los recursos que había de hidrocarburos cuándo empezaría a acabarse, ¿no? Hizo una curva tipo Gauss, decía, bueno, a partir de acá, que va a ser el peak oil, el pico de la oferta de petróleo, iba a empezar a bajar y va a desaparecer, ¿no? Entonces, bueno, sonaron algunas alarmas, pero con la tecnología empezó a aparecer más recursos y, bueno, ese temor se fue postergando. Primero se hablaba del año 2000, después del 2100, etc. Pero a medida que empezó a aparecer este fenómeno del calentamiento global y de darle un peso importante a la participación antropogénica en ese fenómeno, y que el CO2 era uno de los principales gases de efecto invernadero. No me meto con el metano porque es otro tema, pero tiene más potencialidad de efecto invernadero que el CO2. Entonces, ven que la mayoría de ese CO2 se produce por la combustión de combustibles fósiles, ¿sí? Entonces, bueno, para que ese CO2 disminuya, hay que dejar de usar los hidrocarburos, ¿no? Esto entonces es que se pasa de un concepto de escasez, ¿no? O sea, se va a acabar, hay que cuidarlo, conservacionista, no por temas ambientales, sino porque se va a acabar, a otro de abundancia, ¿eh? Es decir, antes se iba a acabar el petróleo porque se iba a dejar de consumir petróleo, se iba a acabar la era del petróleo porque se acababa el petróleo. Ahora se va a terminar la era del petróleo porque se va a acabar la demanda. La demanda va a tender a cero en la medida que se cumplan los planes previstos hacia ese famoso net zero que se había previsto para el 2050, pero yo no creo que pueda ser antes del 2070. O sea, antes de 40 o 50 años, por más que haya dinero para financiar todos los cambios, ese 80% de la matriz energética es muy difícil de sustituir en un periodo menor, y también adaptar la demanda a nuevas energías, ¿no? Porque vamos a pasar de procesos de combustión a procesos de uso de electricidad, básicamente. De todos modos, hay un atraso que yo creo que puede ser atendible por los problemas geopolíticos que han sucedido últimamente, en particular la invasión rusa a Ucrania ha producido que se deje un poco de lado la calidad de del origen de la energía por la seguridad energética. Un principal o un gran proveedor a toda la comunidad europea de gas y de petróleo, como era Rusia, fue reemplazada prácticamente por otros orígenes, ¿no? Sobre todo el gas natural licuado y petróleo a través de otros países, y ha ralentizado un poco el tema del cuidado de las emisiones de anhídrido carbónico. Y como antes le decía que el carbón iba a reemplazar el gas, eso no ocurrió, lamentablemente. Ha crecido
la producción de carbón, sobre todo de países que paradójicamente se llaman o se dicen respetuosos del tema ambiental y de la emisión de carbono, como es Alemania. Alemania cometió serios errores en los últimos 20 años, primero al confiar todo en una fuente poco confiable como era la de Rusia, en el tema gas, y segundo, a no explicarle bien a la gente lo que es la energía nuclear, y fruto de eso, después de Fukushima en Japón, el Parlamento alemán decidió terminar con la energía nuclear. Y hoy entonces vemos que la realidad alemana es que el 40% de su energía eléctrica la están produciendo con carbón. En cuanto a las inversiones que se necesitan, en el año 2017, las energías renovables, o las que no emiten anhídrido carbónico, estaban más o menos las inversiones igual que para los fósiles. Estamos hablando de 1,1 billón de los nuestros, o trillones americanos, $1 millón de dólares anuales que se estaban gastando. Sin embargo, en el 2023, el renovable es 1,7 contra 1,1, o sea, se estabilizó la inversión en fósil, pero en la parte de renovables creció. Ahora, según las proyecciones para llegar al net zero en el año 2050, en el año 2023, o sea, en el año pasado, tendría que haber estado en 3,4 billones, o sea, en el doble de inversión en renovables que lo que hay ahora. Entonces hay como un parate, digamos, en esa tendencia. Ahora, como dije antes, el gas natural licuado es el gas de la transición. El 40% de la electricidad del mundo, como dije antes, también se genera con carbón, entonces hay para reemplazarlo. Ocurre que Argentina, a partir del año 2012 y por relevamientos que hizo la Agencia de Información de Energía, se descubre que hay un potencial de muchísimo gas en todo el territorio, pero en las rocas madres, o sea, de shale gas y también de shale oil. Para que tengan una idea, solo en Vaca Muerta la menciono porque es el mayor yacimiento y el que está en producción, hay 8.100 millones de toneladas equivalentes de petróleo, es decir, Vaca Muerta podría abastecer a todo el mundo durante más de medio año, ¿no? Es una cantidad muy grande. Para que tengan una idea, Vaca Muerta tiene 300 TCF. ¿Qué es TCF? Bueno, es una unidad de volumen, pero para ponerlo en contexto, en toda la Argentina, que es un país que consume mucho gas, no llega a consumir más de 1,92 TCF por año. Y estoy hablando que en Vaca Muerta hay 308 TCF de gas, ¿no? Si la demanda local de gas más la regional, ¿no? Y le sumamos un crecimiento del 3,5, etcétera, en el año 2040 quedaría bajo tierra, en conceptos de gas, del orden de los 650.000 millones de dólares sin utilizar, y más o menos otros 600.000 millones de dólares de petróleo. Es decir, que Vaca Muerta, al ritmo que estamos ahora, ¿no? Y si le agregamos la inversión de YPF y Petronas y qué sé yo, va a dejar bajo tierra, una vez que se llegue al net zero, o sea, cuando se deje de usar el gas y el petróleo, más o menos 1,2 billones de dólares, ¿no? 1.200.000 millones de dólares, que es mucho dinero, y lo más probable es que nuestros descendientes, nuestros sucesores, nietos, bisnietos, se van a acordar de nosotros por no haber aprovechado esta oportunidad. En el caso ya que es una cuestión de estos días, del anuncio de YPF y Petronas, es un salto importante y es el inicio por primera vez de salir del barrio, de salir del consumo doméstico y de los vecinos, ¿no? Que eso no nos conduce a nada, dada la magnitud de las reservas que tenemos.
Ahora, con el proyecto de YPF con Petronas, más el de PAE, más el de TGS, puede ser que sea el detonante para que vengan más inversiones para acelerar el proceso de extracción de gas y de petróleo de Vaca Muerta. Es decir, yo veo una ventana de oportunidad que son de 30 o 40 años. Todo lo que no podamos sacar en esa ventana va a quedar bajo tierra sin ningún valor. Pero tenemos, como dije, algo que es importante y que va a ser demandado en la transición, que es el gas por sus características que antes les he comentado. Hay otro tema que antes Luis comentó y que no se le está dando mucha bolilla, que es el tema de la informática, de la inteligencia artificial, del minado de criptomonedas, etcétera. Es todo, uno dice, bueno, poco es electrónica, y no es así, es una demanda que va a ser explosiva, ¿no? Hoy significa el 2% del consumo eléctrico de todo el mundo, ¿no? La suma del minado de criptomonedas, de toda la parte de datos que como Google, y ahora con la inteligencia artificial. Y hay un dato importante, ¿no? Porque cuando uno consulta en la inteligencia artificial, en un servidor activa un programa que consume energía eléctrica, que a su vez eleva la temperatura de todo el servidor, que necesita enfriamiento, ¿no? Y una consulta en un chat bot o un chat GPT en estos momentos significa 10 veces el consumo de energía que la misma consulta que hacíamos en un buscador como Google o como cualquier otro. O sea, es mucho más de intensidad energética la inteligencia artificial. ¿Cómo se va a ir resolviendo eso? Bueno, en la transición, uno de los recursos energéticos más a la vista y donde nosotros tenemos muchas posibilidades es el gas para producir la energía eléctrica. En el caso nuestro, no quiero entrar en tecnicismos, pero ahora nos está salvando en la balanza comercial lo que estamos exportando de petróleo y que ahora lo vamos a duplicar. Este año la balanza comercial energética va a estar arriba de 4.000 millones y el año que viene puede estar arriba de 10.000 millones de dólares. Esa cantidad de petróleo que hay que producir para nuestro consumo y para la exportación tiene una característica en la zona de Vaca Muerta que se está sacando, que es un GOR alto. ¿Qué es un GOR? Es G-O-R, Gas Oil Rate, que es la relación del gas que viene pegado, viene junto con el crudo, con el líquido, que hay que separar. Y no se sabe qué hacer con ese gas. Antes se lo quemaba, se lo venteaba. Ahora, la única forma es reinyectarlo o usarlo a un precio muy bajo. En Estados Unidos hasta tiene precio negativo, ¿no? Estados Unidos es el principal productor de shale gas, es el único aparte de Argentina, ¿no? Son 2 países nada más que estamos haciendo eso. Y hay casos en que pagan para que se lleven el gas, porque si no, no pueden sacar el petróleo. Entonces ahí ese gas lo pone en motores de alta eficiencia que abastecen a una unidad de minado de cripto o de un servidor global. La localización es lo que menos interesa para este tipo de actividad, y va a haber una demanda interesante de gas ahí. Y la otra, que es un poquito más cara y más para dentro de 10 años, es que se está investigando con reactores chicos de 30, 40 megavatios nucleares, ¿no? Con eso se abastecería toda la parte de inteligencia artificial, minado de criptomonedas y toda esta parte digital. Ahora, ¿qué le hace falta a nuestro país para movilizar esto? Porque tenemos el recurso,
es uno de los más grandes del mundo. 5 minutos. Sí. Tenemos el recurso, que es uno de los más grandes del mundo. Tenemos el know-how, porque sabemos cómo sacarlo. Como dije recién, además de Estados Unidos, somos nosotros que hemos aprendido rápidamente en estos últimos 10, 12 años cómo sacarlo con una eficiencia muy buena. Tenemos un país que no tiene problemas fronterizos, ni raciales, ni guerras, ni nada, ¿no? Tenemos a los políticos, que sí, que es un elemento bastante desalentador. Entonces, lo que está faltando son las inversiones que es para poner en marcha eso. Para que vengan las inversiones es necesario contar o recuperar la confianza del mundo. Y evidentemente somos defaulteadores seriales, ¿no? Nosotros que 8 o 9 defaults ya hemos tenido, no pagamos los fallos judiciales, tenemos demandas por todos lados. Entonces, atribuyo mucha importancia al rol de la Cancillería y del comercio exterior y del gobierno de que empiece a dar señales para cambiar esa mala imagen que tenemos. Y por otro lado están empezar a hacer políticas de Estado. A mí, los inversores, yo asesoro empresas de afuera que están viendo con simpatía venir a la Argentina, pero están esperando a ver si vamos a cumplir con lo que se está diciendo. Y me preguntan, lo primero, ¿quién va a estar en el año 27 en el gobierno? ¿No? Bueno, supongamos que lo supiera. Me dice, ¿y va a ser lo mismo que están haciendo ahora? Bueno, ahí ya soné, ¿no? Porque la historia nos dice que cada gobierno viene con un plan o un programa económico completamente distinto, y lo que tenemos que hacer para llevar una política de Estado es parecernos a Perú o a Paraguay o a Chile o a Uruguay. Es decir, cambian los gobiernos. Fíjese en Perú la trayectoria que tienen de presidentes desde Fujimori hasta ahora, que muchos en cana, y bueno, sin embargo las inversiones siguen firmes ahí, el Banco Central no cambia, etcétera. Y un factor de confianza que a mí me preocupa, a veces lo digo y al gobierno no le cae muy en gracia, es la seguridad jurídica, ¿sí? Y mientras no terminemos con este intento de poner de prepo a un magistrado en la Corte Suprema, como es Lijo, que no tiene los antecedentes, y bueno, eso es un factor en contra para eso de la recuperación de la confianza a partir de la seguridad jurídica, porque estaría indicando que, a pesar de la opinión de todo el mundo jurídico, de toda la mayoría de los políticos, de las empresas, de las asociaciones intermedias, etcétera, en contra de la nominación de este magistrado, el gobierno insiste y entonces se sospecha que quiere tener no tan independiente a uno de los poderes que tendrían que ser independientes precisamente para concitar el interés de los inversores. Bueno, he hecho un panorama general, tal vez Sabine quisiera que hable más sobre la parte de medio ambiente, pero yo creo que es compatible la mejora y conseguir algunos de los objetivos que se plantean en este objetivo de bajar la emisión de gases de efecto invernadero, si se recupera y se cumple a rajatabla el concepto de desarrollo sustentable, ¿no? Yo creo que cualquier desarrollo que hace la humanidad puede ser sustentable ambientalmente, pero eso significa introducir tecnología y mucho dinero que a veces las empresas, si no se les exige, ahora se les exige por supuesto desde el punto de vista financiero, pero no basta, no se logran ese concepto de energía sustentable. Bueno, ahí los dejo para las preguntas. Bueno, queda abierta la cosa. Un solo comentario rápido. Al hijo lo que le sobra son antecedentes, no le falta. Preguntas, comentarios.
Yo me voy a convertir en medio abogada del diablo. Acá tuvimos dos aspectos del tema ambiental. Una, por un lado, Sabine nos explica las demandas y las exigencias en el sector privado respecto de la comercialización de productos, donde aparentemente si queremos entrar en mercados como sería la Unión Europea, tendríamos que cuidar muy bien el tema de la huella de carbono, el tema de los productos con energías sustentables. No puedo decir exactamente porque no soy experta y Sabine explicó muy bien y con términos técnicos que yo no domino, pero digamos es un aspecto del tema. El otro tema es Emilio que nos dice, nos habla de la energía, nos habla de bueno, energías más sustentables como el gas respecto del petróleo, etcétera, pero que por ahora las energías limpias no las vamos a disponer. Hay todo un periodo de transición y hay que ver cómo lo recorremos. Pero además nuestro crecimiento económico y nuestro desarrollo económico depende de la energía que tenemos y cómo la podemos comercializar. Es decir, lo que está en el subsuelo de Vaca Muerta, cómo lo podemos aprovechar para comercializarlo, venderlo y tener recursos para invertir en lo que nosotros necesitamos en nuestro desarrollo. Pero hay un tercer enfoque, y acá voy a poner la púa, y está la de los sectores ambientalistas que se preocupan mucho por el medio ambiente y, por ejemplo, son los que dicen el 20% de la energía que consumimos es energía alternativa, el 80% viene de los hidrocarburos y nos contaminan el ambiente. De acá a que se desarrolle más la energía limpia, bueno, falta mucho, entonces lo que tenemos que hacer es adaptarnos a la disponibilidad de energía limpia que existe. O sea, tenemos que empezar a vivir con un consumo equivalente al 10% de la energía que consumimos actualmente. ¿Eso qué significa en términos de pérdida de tasa de crecimiento? Es decir, hay muchos ambientalistas que sostienen que nos tenemos que adaptar a un crecimiento mucho más bajo. Por ahí los países muy desarrollados podrán hacerlo, pero nosotros no podemos hacerlo. Y los países subdesarrollados y en vía de desarrollo tampoco. Bueno, es un comentario nada más que... No sé si después... ¿Puedo contestarte? Sí, claro, por supuesto. Está bien. Despacito, Yo sin no hablé sobre las energías renovables porque no tenía tiempo. La verdad que a partir de 2017 se ha incrementado bastante el uso de las renovables. Ya teníamos muchas renovables, no sé por qué tara muchos ambientalistas dicen que la generación hidroeléctrica no es renovable o no se la clasifica dentro de las renovables, pero es lo más renovable que hay. Tenemos un parque muy importante, o sea, la mitad del recurso hídrico lo tenemos aprovechado y quedaría lo otro, pero es muy de capital intensivo y lo que nos está faltando es capital. Y ha crecido mucho la eólica y la solar. Lo que supongo que ya saben es que esas energías no las maneja el hombre, las maneja el clima, ¿no? Sí, la naturaleza. Si no hay viento, no hay electricidad. Si no hay sol, no hay electricidad. Entonces, se necesita un backup. Es decir, no podemos poner, si quisiéramos, todo energía eólica o energía solar, porque se produciría una falta de abastecimiento a la energía eléctrica que es instantánea, ¿no? No se puede acumular por ahora. Y entonces hay que prender máquinas que sí que uno puede manejar, que son las hidroeléctricas, que son las térmicas fundamentalmente, ¿no? Las nucleares conviene dejarlas siempre en base. Entonces, lo que no tienen en cuenta los verdes es el factor económico, ¿no? Porque quieren acelerar y quieren hacer todo verde ahora, renovable, pero si sigue esta tendencia que yo apoyo de política energética del gobierno
de que hay que pagar lo que cuesta la energía, bueno, no la van a poder pagar todo el mundo esa fantasía de tener todo renovable, porque por cada megavatio a partir de ahora que pongo de eólica, voy a tener que poner otra térmica equivalente para poder sustituirla. Y por otro lado, el problema, además de la naturaleza, es que están en lugares lejos de mercados. Entonces, en estos momentos no se puede ampliar el potencial, es inmenso en el sur, es maravilloso lo que hay eólico y lo que se puede desarrollar y que se va a desarrollar. ¿Por qué? Porque no se puede trasladar esa energía a Buenos Aires o a la zona del AMBA o del litoral, porque la línea de alta tensión ya está saturada. Entonces, si uno quiere poner más energía eólica en el sur, tiene que prever el backup y tiene que prever su participación en la ampliación de esa línea de alta tensión. Y lo mismo pasa con la solar, ¿no? Entonces, a la gente lo que hay que decirle es que somos un país empobrecido, que la gente ya ahora, cuando termine de sanearse las tarifas, van a tener tarifas de las más caras del mundo por un tiempo, después va a mejorar. Si a eso le cargamos que decimos, no, queremos ser verdes y entonces vamos a poner más energía eólica, bueno, yo haría un plebiscito. ¿Estás dispuesto a pagar en vez de $60 el megavatio hora 120? Bueno, entonces lo hacemos, pero no creo que sea ese el caso, ¿no? Entonces yo creo que hay que ser un poquito más realistas y responsables, y nosotros con la riqueza, lo que se llama el government take, que se queda de la renta del gas y del petróleo, el gobierno, ya sea provincial como nacional, hay que promover toda esa infraestructura para ir de a poco transformándonos en nuestras fuentes de energía eléctrica que sean renovables. Pero mientras tanto, creo que no estamos en condiciones, por más que a lo mejor nos gustaría, ¿no? Está Claudia. ¿Qué tal, Claudia? Levantaste la mano, adelante. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo están? Primero, gracias, Sabine. Mis felicitaciones, poder resumir como lo resumiste, realmente es impresionante, uno que está en el tema, poder ver a alguien que lo puede presentar de una manera tan concreta y tan bien, realmente mis felicitaciones. Escuchándolo, no, el comentario que quería hacer era que después de escucharla a Sabine en particular, parece que Argentina está en un serio problema de poder enfrentar todas las trabas comerciales, ya sean requisitos de tipo Unión Europea o de las mismas cadenas de suministro, porque hay, como decía Sabine, hay líneas, hay empresas que exigen una cantidad de requisitos para comprar importantes. Y la verdad, no sé, Sabine o Emilio, qué es lo que opinan, pero yo creo que Argentina y la percepción que se tiene por lo menos dentro del sector agroindustrial en Argentina es que todo esto es una gran oportunidad para el país, porque estamos excelentemente posicionados para poder entrar, digamos, en mercados súper exigentes en la parte de huellas de carbono o de cuestiones de sostenibilidad. Argentina ha hecho los deberes en muchísimos frentes que no está suficientemente difundido. Nosotros estamos en el CAA, ahí con Sabine también, y es impresionante ver, o bueno, cualquiera que vaya a un Expo Agro, lo que sea, el grado de tecnología, innovación y las cosas que se están haciendo para responder a la parte de sostenibilidad es realmente muy interesante. Estamos a la vanguardia, creo yo, del mundo en estos temas. Entonces, más que nada, lo que se requiere es un Estado que acompañe al sector privado, porque el sector privado ha trabajado muchísimo en estos temas. En el caso de energías renovables, por ejemplo, el requisito que tiene Unión Europea de impuesto al carbono en frontera ha hecho que se disparen un montón de inversiones en energía renovable, pero por parte de las siderúrgicas, por parte de las cementeras, por parte de las empresas, son inversiones privadas
relacionadas con tengo que mostrar que reduzco, y se está haciendo de una manera muy interesante. Lo otro que es un mundo nuevo que se abre es el tema de los mercados de carbono. Que ahí Argentina está súper atrasada con respecto a los países de la región, pero que también, yo estoy en el sector forestal, la mayor cantidad de forestaciones que se están haciendo en estos momentos están vinculados a créditos de carbono. Entonces estamos en un mundo absolutamente distinto, los mercados han modificado, los requisitos son diferentes, pero moviéndonos en ese mundo, yo les puedo asegurar que Argentina tiene todas las oportunidades para posicionarse en las partes más demandantes, digamos, en temas de sostenibilidad. Sí, ahí, Luis, si me dejas contestarle un poco a Claudia. Realmente el sector agroexportador argentino es como dice Claudia, hay un montón de avances que se tiene, un montón de datos, ¿sí? Lo que para mí yo siempre digo, y Claudia me conoce, para mí esto es una oportunidad, es una manera de poner el valor ambiental agregado que tiene la producción en Argentina. Ahora, hay un paso muy importante que se tiene que entender. Esto no es a nivel de posicionamiento país, de sacar un estudio de cuál es la huella de carbono o cuál es el impacto que tiene Argentina respecto a una cadena específica o respecto al sector agroindustrial de manera promedio. No, estos temas de requerimientos de acceso al mercado, que pueden ser a nivel de mercado doméstico, como hoy ya hay en Argentina, o a nivel internacional en Europa, y no nos quedemos solamente con Europa. Yo quiero decirle que la regulación china, que para nosotros es un destino muy importante, viene a una velocidad increíble. Tenemos que ver que esto tiene que ser basado en datos. Esto no son datos caprichosos, tienen que ser datos basados en ciencia, que sean trazables y con cadena de custodia. No, en este tipo de contratos no sirve decir que Argentina es sustentable porque hace siembra directa, por ejemplo. Eso no sirve. Uno tiene que demostrar en un análisis de ciclo de vida lo que genera, lo que no genera, entradas y salidas. La campaña de la seca va a tirar un resultado totalmente distinto a lo que si ahora tenemos la niña, ¿sí? O sea, esto es variable y es una gestión de mejora continua. Entonces yo creo que si nos paramos en esos datos, ¿sí? En gestionarlos adecuadamente y darle la robustez suficiente, es una oportunidad para sacarle un mayor provecho a un valor ambiental agregado que hoy no estamos teniendo en la ecuación comercial. Y bueno, obviamente migrar a la parte de energías renovables es también una oportunidad. Yo trabajo mucho con lo que es biocombustibles, ¿sí? Todos los embarques que salen de bio para exportación pasan a través de mi escritorio porque coordino la cuota de bios de Argentina en la Unión Europea y todos salen con un certificado de sustentabilidad porque la Unión Europea tiene un requerimiento. Lo mismo pasa con Estados Unidos, no sale por otros mercados porque bueno, hay otras investigaciones de dumping y subsidios que no permiten sacar mayor cantidad de envíos. Pero bueno, a mí me gustó lo que un poco dijo Emilio, ¿no? Hay que pensar en un nuevo paradigma productivo, o sea, que se intercruzan un montón de otras cosas o consideraciones de lo que fue la política tradicional que nos enseñaron digamos, en la facultad, de alguna forma. Pero sí, coincido con vos, Claudio, de que es una oportunidad. Perdón, está Carlos Aveledo y después Cincunegui. Quería agregarle algo a lo de Claudia. Sí, perdón. Yo quería preguntar a Claudia, digo a Sabine principalmente, cómo, qué impacto tiene en los compromisos que ha asumido la Argentina respecto al horizonte al 2030, y los programas de la COP. ¿Qué impacto tiene la aparente posición actual del gobierno que parecería que, bueno, que está desactivando? Hubo una circular de Cancillería que desactivando la participación en todos los programas que tuvieran que ver con con los programas de carbono y del el programa 2030 de la Unión de Naciones Unidas, de los objetivos sustentables. Entonces, y la opinión que aparentemente tiene el presidente sobre que no hay un efecto de
atribuible a la acción humana en el cambio climático. Entonces, quisiera saber estas posiciones del gobierno, ¿qué reflejo han tenido en realidad en todos estos programas muy positivos que ha mencionado Sabine y algunos de los que ha mencionado Emilio? Veo sí que el gobierno va a apoyar toda la cuestión de la exportación de gas y demás por motivos económicos, porque contribuye a la balanza de pago, pero no porque esté convencido de los objetivos de huella de carbono. Sabine. Sí, ahí es una respuesta compleja. Yo no soy funcionaria, entonces no me correspondería dar una respuesta, digamos, concluyente de cuál es la posición del gobierno respecto a esto. Sí, en la diaria que me toca interactuar con gran cantidad de funcionarios, obviamente que a nivel de Casa de Gobierno existe un posicionamiento contrario a lo que es la palabra sustentabilidad, si se quiere, pero yendo más a la política práctica, puedo asegurarte que cualquier línea de financiamiento que hoy por hoy el gobierno esté negociando, en el ámbito que esté negociando, tiene un articulado final que está relacionado con Agenda 2030 y con los compromisos climáticos a nivel multilateral. Entonces, el posicionamiento, si se quiere, particular respecto del tema es uno, el posicionamiento más pragmático es totalmente otro, porque hoy por hoy cualquier línea de financiamiento tiene esos compromisos incorporados. A nivel comercial, que es la parte que yo más en la diaria tengo, o a nivel regulatorio, como bien decía Claudia, de lo que son los mercados de carbono, hoy por hoy tanto el Poder Legislativo como los poderes, digamos, gubernamentales del Ejecutivo, a nivel provincial, a nivel nacional, están trabajando en la materia. Hay una propuesta tanto desde lo que es Secretaría de Agroindustria como de lo que es Secretaría de Ambiente, porque yo creo que es una ventana de tiempo que si bien podés no estar convencido desde el punto de vista personal o de algún grupo chico de trabajo, es algo que no podés dejar de caminar. El compromiso, digamos, de Argentina es a nivel de Estado, no es a nivel de gobierno o administración. Entonces es un compromiso que vos tenés, con lo cual siguen trabajando en eso. Conozco la agenda que tienen los diferentes ministerios y están trabajando en lo mismo. A nivel comercial, sí están apoyando en la materia. Hoy, por ejemplo, el reglamento de cero deforestación incorporada de la Unión Europea, que lo que hace es poner un nuevo requerimiento muy fuerte a lo que son los envíos de carne, soja y madera, principalmente de Argentina, hacia la Unión Europea, pero a su vez eso es un catalizador hacia todos los otros restos de los mercados, porque hoy por hoy tenés ese mismo requerimiento en países asiáticos porque procesan para enviar a Europa, y a su vez tenés regulaciones que vienen por el lado de Estados Unidos, del Reino Unido, a su vez también de lo que es países asiáticos. Entonces esto está cascadeando en todo tipo comerciales, y lo están tomando. Si se quiere, por ahí no desde el punto de vista de posicionamiento público para lo que es la ágora doméstica, pero sí a nivel internacional. Yo veo muy activo, si se quiere, a lo que es la Secretaría de Agroindustria en la materia, veo bastante activo a lo que es la Secretaría de Energía, que ha hecho como un primer intento a principios de año. Veo más tranquilo lo que es la Secretaría de Ambiente, porque todavía no ha encontrado quizás su camino o dónde emplazarse, cuando sí tenía una actividad en el gobierno anterior quizás un poco más fuerte, sobre todo en los últimos meses. Pero bueno, sí, no es la situación ideal. Si uno quiere, uno querría que este tipo de proceso lo esté liderando una Secretaría de Ambiente quizás mucho más fortalecida. Pero bueno, son como diferentes escenarios. Desde el punto de vista comercial sí se está caminando. Cincunetti. Estás muteado, ¿eh? ¿Me escuchan? Sí. Bueno, no, el tema es el siguiente. Es decir, como todo problema complejo, evidentemente el problema energético y el problema medioambiental nos exigen bastante compatibilización, coordinación de diferentes aspectos. Es decir, yo siempre recuerdo que en 1973 el sistema portuario de Nigeria colapsó. Es decir, ¿qué es lo que había pasado? Nigeria, recién entrado al maravilloso mundo del productor de petróleo en las condiciones de alto precio de aquel momento, de aumento de los precios, cada organismo que tenía disponibilidad de recursos como consecuencia
de ese gran cambio, ¿qué es lo que había hecho? Dijeron, bueno, lo que tenemos que hacer es empezar a construir. Entonces todo el mundo estaba comprando cemento y estaban llegando los barcos cargados de cemento para ser utilizado en obras que todavía ni siquiera se habían proyectado y lógicamente al haber una gran cantidad de barcos, el sistema directamente estaba congestionado, había barcos que se quedaban meses, inclusive algunos se quedó más de un año y se estropeó también el cemento que llevaban. Quiere decir, si vos no tenés una organización institucional bien preparada para absorber el impacto de una gran riqueza como es el proyecto Vaca Muerta, pueden producirse efectos bastante dañinos. Es decir, quizá lo más interesante que hemos tenido a lo largo del tiempo ha sido el modelo noruego. Los noruegos han hecho con la renta energética del Mar del Norte, han hecho un fondo con el cual compran acciones de empresas privadas a nivel mundial. Entonces, el último cálculo es que el fondo noruego pasaba del 1% del capital de todas las empresas a nivel mundial que cotizaban en bolsa. Y para un país de 3 millones, 4 millones de habitantes, quiere decir que lo habían pensado de tal manera de asegurar el futuro de su sociedad. Para Argentina, nosotros estamos poniendo, consciente o inconscientemente, estamos poniendo una gran cantidad de esperanza en el aprovechamiento de toda la riqueza que podría potencialmente y que está generando ya Vaca Muerta. Sin embargo, somos un país políticamente complicado. Es decir, en nuestro sistema actual, por lo menos en lo que yo sé, la Constitución del 94 restituyó la propiedad de los recursos naturales a las provincias y son las provincias las que están recibiendo en este momento las regalías del petróleo. Es decir, lo primero que pienso como argentino que ha pasado por varios episodios anteriores es qué van a hacer los gobiernos provinciales con la nueva riqueza. ¿Van a volver a un régimen de alto nivel de gasto a nivel territorial para asegurar su poder político o van a someterse a la dura disciplina de hacer algún tipo de acuerdo entre los distintos gobiernos con el fin de lograr un proyecto de más largo plazo? Y evidentemente el problema del tiempo, el problema del corto y del largo plazo es vital no solamente para el buen aprovechamiento de la riqueza petrolífera y gasífera, sino también para que esto se haga en un contexto ambientalmente sano que nos permita pensar en el futuro. Este es un problema que no lo he visto tratado, prácticamente no hay nadie preocupado por este tema y a mí me parece que tendríamos que estar por lo menos discutiendo un poco y me gustaría conocer la opinión de Emilio con respecto a esta cuestión, dado su experiencia política y su conocimiento de las distintas presiones que tenemos adentro de este sector. Sí, en realidad se tiene conciencia de esto, se tiene conciencia que vamos a dejar de mirarnos el ombligo y de vivir de lo nuestro y con lo nuestro, porque eso genera un montón de distorsiones, ¿no? Vivir del mercado interno solamente. Hoy por hoy, más del 90% de los ingresos del sector son de los argentinos, ¿no? No hay solamente un 10% que se está empezando a exportar ahora. Y bueno, y en la medida de que nos vayamos abriendo y tratemos de penetrar mercados muy competitivos como el del gas natural licuado, incluso el del petróleo, entonces ahí van a empezar a aparecer otras condiciones, ¿no? Otros requisitos. En el caso de Vaca Muerta es un tema que ya está sobre la mesa. Yo no estoy en el gobierno, pero tengo contacto con gente
Y hay un tema, una cosa que antes mencioné que se llama el government take, que es la parte de la crema de la renta petrolera que se queda al Estado. Eso, como bien comentabas, una parte se la lleva a la provincia debido a lo que dice la Constitución, y otra parte el Estado Nacional. Hoy por hoy hay una distorsión precisamente por eso de sálvese quien pueda y el llegar a tener los beneficios de un Estado que te decía cuánto vale el barril de petróleo, cuánto te voy a pagar por el gas, etcétera. Y entonces los gobiernos provinciales, toda esa renta que en realidad la regalía, el espíritu de la regalía es generar una riqueza similar para cuando el recurso agotable se acabe, ¿no? Y no, se lo patinan todo en gasto corriente, ¿sí? Entonces, teóricamente, si siguen con esta, cuando se acabe la era del petróleo, no porque se acabe el petróleo, sino porque se acabe la demanda, ¿qué van a hacer? Entonces, se está empezando a generar esa preocupación. Yo veo que en Neuquén, el actual gobierno neuquino está empezando a preocuparse y el gobierno nacional está viendo alguna herramienta constitucional dentro de lo que permite un sistema federal para motivar, digamos, entre comillas, o presionar a las provincias para que no se vayan en gasto corriente la renta petrolera que obtienen, ¿no? Porque entonces sí esas provincias se van a parecer más a Nigeria que a Noruega, ¿no? Además, los países inteligentes dejan una porción muy chica para gasto corriente, casi nada. Usan una buena porción, según el grado de desarrollo que tengan, para infraestructura, ¿sí? En el caso de Neuquén tendrían que dedicar una buena parte para infraestructura porque no tiene sentido, no sé si estuvieron por ahí, hay caravanas y embotellamientos para llegar a la zona del yacimiento de Vaca Muerta desde Neuquén, que son pocos kilómetros. Le falta infraestructura de comunicación, falta toda la parte de urbanización, cloacas, facilidades para poner máquinas, todo eso, ahí sí que se justifica que haga una inversión el Estado de corto plazo. Después está la inversión transgeneracional, que eso es una utopía plantearlo ahora, pero hay que plantearlo. ¿Por qué? Porque hay que generar, como dije, cuando se acabe esto, dentro de 40 o 50 años, otra fuente. ¿Y cuál es la mejor fuente para generar riqueza? El conocimiento. Es decir, los países inteligentes asignan partidas muy importantes de su renta a la educación y a la capacitación y al conocimiento, ¿sí? Pero eso, bueno, anda a plantearle eso hoy al gobernador de Neuquén y, bueno, se mata de risa, ¿no? Pero es a lo que hay que apuntar. Después, respecto a estas declaraciones que viene haciendo el gobierno, que lo hace parecer como que está en contra de las teorías de calentamiento y del medio ambiente, en vez de que es una estrategia para que el péndulo que estaba para este lado vaya para el otro y después se estabilice en el medio, ¿no? Porque, ¿qué hicieron estos gobiernos en estos 20 años, los gobiernos populistas y kirchneristas? Bueno, se basaron en causas nobles para fines propios e intereses non santos, ¿no? Entonces hablaron de la igualdad de género, de la diversidad, de los derechos humanos, de qué sé yo, y también del medio ambiente. Llenaban la boca del medio ambiente y a mí me parece que en forma irresponsable, ¿no? Viaticando en cuanta COP hubo, iban y querían ser más papistas que el Papa, comprometiendo a nuestro país, porque iban en representación del país, no del gobierno, generando compromisos que no sé si estamos en condiciones de cumplirlos, ¿no? Quedamos muy bien porque salen los diarios y prometimos bajar qué sé yo, la emisión de carbón de esto, del otro. Pero a mí me parece que es una estrategia y es un gobierno que se lo puede criticar muchas cosas, pero tienen claro de que tenemos que abrirnos al mundo, ¿no? La única forma es competir y tratar de alcanzar los estándares que se manejan en todo el mundo, ya sea en medio ambiente, como en eficiencia,
como en la parte comercial, etcétera. Cosa que estos 20 años y muchos más, ¿no? De querer vivir con lo nuestro y para lo nuestro, pero siempre con el Estado diciendo lo que teníamos que hacer, no lo habíamos logrado. Yo puedo meter una cucharita ahí en el comentario de Cincunetti. Cuando Venezuela empezó a ser el primer exportador mundial de petróleo, una persona que se llamaba Juan Pablo Pérez Alonso fue el que lideró la creación de la OPEP. Al cabo, en Venezuela, el ejemplo más gracioso que tiene en su libro se llama El excremento del diablo. Se arrepintió de todo lo que había hecho. Y el ejemplo que daba era que compraron un hospital en Estados Unidos que incluía como parte del llave en mano una máquina para levantar la nieve. Obviamente no resultó muy útil en Venezuela. El libro es muy interesante y mi impresión, soy bastante pesimista, es que los gobiernos locales, veremos qué pasa con los gobiernos nacionales, pero los gobiernos locales que tienen una cantidad importante de recursos naturales van a jugar como emiratos más que como tipos responsables. Ojalá me equivoque, pero el sistema de incentivos que tienen está dado por ganar elecciones. Y para ganar elecciones no hay mejor cosa que el clientelismo y el empleo público y los gastos que no necesariamente son esenciales. Eso con excepción de aquellas provincias que tienen una sociedad civil fuerte, con una estructura económica y empresaria fuerte, que además les preocupa la educación. Provincias como Córdoba o Santa Fe, obviamente no pasa, pero prácticamente en el resto de las provincias, después de haberlas recorrido mucho, con excepciones, vuelvo a decir, te vas a Virasoro y te encontrás con esa dinámica privada funcionando, pero bueno, Claudia la debe conocer bien. Pero yo soy bastante pesimista con la Argentina en relación a lo que haga con sus recursos naturales. No por este gobierno en particular, sino en general por la cultura política, sobre todo de los gobiernos provinciales que se encuentran con la riqueza. Mendoza está cambiando un poco, me parece. Mendoza es uno de los ejemplos positivos. Sí. Básicamente, Córdoba, Mendoza y Santa Fe son tres provincias que justamente tienen capital social. Sí, pero además Mendoza tiene una tradición democrática fuerte, ¿no? Las instituciones son la oveja blanca, digamos, del país, ¿no? Como Estado. Y eso es valorable a nivel inversores, ¿no? Yo pienso que van a, como te dije, porque se acabó la prebenda y ahora es necesario ser competitivo internacionalmente, si no, no vas a vender ni un metro cúbico de gas. Entonces, esas cosas van a tener que ir cambiando por los sindicatos, las empresas, la eficiencia en el manejo de los gobiernos provinciales. Ahí soy un poquito más optimista que vos, Luis. Bueno, me alegra que haya gente optimista. No, sí, uno tiende a creer que también las cosas buenas pueden suceder, pero Vaca Muerta exige un Estado dotado de recursos humanos capaces, honestos, muy responsables y con ideas muy claras con respecto a lo que hay que hacer. Y lamentablemente no lo tenemos en este momento. Es decir, no es un problema de menos Estado, es un problema de más Estado, pero de otra calidad. Eso yo lo veo como un desafío importante y por lo menos no veo que haya preocupación con respecto a esto. Típicamente un fenómeno de largo plazo, pero
No, pero van a tener que cambiar, perdóname, van a tener que cambiar el conseguir sueldos no, cargos públicos que no sirven para nada, que va todo a pérdida, por cargos que generen trabajo, que son las inversiones. Por eso yo creo que el afán de generar inversiones en el sector privado y que gran parte de la mano de obra que está captando en forma completamente ineficiente el Estado provincial puede pasar al sector privado, y eso se genera con inversiones. Si un inversor va y ve que no se hacen obras públicas en la provincia, que se gasta mal y qué sé yo, bueno, lo va a dudar, porque en el sector energético hay muchos lugares para invertir. El nuestro sería uno de los más lindos, ¿no? Pero no van a venir a perder plata. Uno cuando tiene la renta petrolera, ¿dónde la invierto? ¿En Vaca Muerta o la invierto en Australia o la invierto en qué sé yo, en Estados Unidos? Y bueno, donde rinda mejor va a hacer. Y eso lo están empezando a aprender los mandatarios provinciales, que hasta ahora no, hasta ahora tenían que hacer cola en la Casa Rosada para los famosos aportes del Tesoro Nacional, que eran discrecionales, bueno, a vos te doy, a vos no te doy, y qué sé yo. Pero me parece que hay un cambio profundo en la forma de pensar la cosa pública, ¿no? Guillermo, gente pidió la palabra, pero no lo veo. Es el primero, bueno, yo acá lo veo. Está acá, está ahí. Acá estoy. Sí, es una pregunta para Emilio. Energía. No, que no te veía. Energía genera más del 50% de las emisiones en la Argentina. Por otro lado, la Argentina se ha comprometido a reducir el nivel de emisiones. Entonces quería saber cómo es compatible el compromiso de disminución de emisiones de la Argentina con el incremento de la producción de hidrocarburos. Sí, por empezar, la producción de hidrocarburos de ahora en adelante va a ser mayoritariamente para exportación. Entonces no se puede cargar a la contaminación acá, sino al que lo usa, teóricamente. La parte de emisiones que hay por nuestra matriz energética no es tan mala, ¿no? Yo diría que se analice bien la cantidad de emisión de anhídrido carbónico por energía. Tenemos una matriz que no tiene carbón y que tiene mucho renovable, tiene más del 20 y pico %, tiene nuclear, tiene renovables, etcétera. O sea que dentro de la media mundial no estamos mal en cuanto a emisión. Sí, hay que tener en cuenta, bueno, con qué velocidad se va a ir reduciendo. Acá yo diría que al principio va a haber que compensar, ¿no?, con las inversiones que son necesarias en renovables para tener créditos de carbón por generar energías que van a reemplazar a los fósiles, pero por otro lado no podemos renunciar de ninguna manera a usar el gas natural. El gas natural hoy en la Argentina es fundamental para tener energía barata y poder hacer funcionar nuestra industria. Y como ya te dije, en un ciclo combinado de alto rendimiento que tiene casi un 60% de eficiencia, ¿no? Tiene un reemplazo de emisiones por cualquier otra energía térmica que no sea la nuclear, que es muy, muy competitivo, ¿no? Entonces yo creo que hay que hacer un balance entre los recursos renovables que tenemos, que son muy buenos, y no para producir electricidad solo, sino para producir hidrógeno, y no para producir hidrógeno como vector energético, sino como materia prima. Yo estoy detrás de un proyecto para producir CAN y fertilizantes nitrogenados verdes, ¿no? ¿Por qué? Porque yo produzco hidrógeno y en el mismo lugar ese hidrógeno lo uso para producir el amoníaco y después por síntesis hacer
el fertilizante que lo puedo transportar a cualquier lado. El hidrógeno no se puede transportar. Otro vector para usar y después transportar el hidrógeno de otra forma es el amoníaco. Es decir, todas esas cosas te van a generar, a medida que se vayan implementando los bonos de carbono, un saldo que te va a compensar eso que es inevitable, porque no somos un país rico y no podemos decir, no voy a usar gas porque me va a emitir. Voy a tratar de compensarlo de otra forma. Pero en los próximos 20, 30 años, si no le sacamos el jugo al gas, salvo que venga alguna otra fuente importante, que se industrialice todo, que el campo se multiplique por 2 o qué sé yo, toda molécula de gas que no usemos va a quedar bajo tierra, ¿no? Y eso yo pienso que está por encima de todo lo demás. Por supuesto, hay que respetar todos los compromisos que se han asumido, ¿no? Porque es la única forma que nos empiecen a creer otra vez, pero de una forma inteligente. Tenemos recursos renovables y tenemos no renovables, y dentro de los renovables tenemos los menos malos, que es el gas, ¿no? En el corto plazo, por supuesto, hay que sacar petróleo, que sea en los próximos 5 o 6 años, porque es lo que en estos momentos nos está dando un respiro, digamos, en la balanza comercial. Pero no somos un país rico, tenemos un país con riquezas y tenemos que salir del hueco y no podemos ser más papistas que el Papa en este tema. No sé si hay algún otro comentario o pregunta. Elsa. Sí, Cacho Lotterstein, le cedo la palabra después, en todo caso, yo. No lo vi, Cacho. No, recién. Estás muteado, Cacho. Sí, cuando empecé a trabajar, al poco tiempo de trabajar en el INTI, en el año 1962, empecé a trabajar en un tema que en aquella época se hablaba de viviendas de interés social. Ese tema, que bajo ese tema eran las erradicaciones de villas, etcétera, etcétera. Y como yo venía de la física, empezamos con un planteo de ver si construir las viviendas de forma tal de que no fuera necesario importantes instalaciones termomecánicas que la gente de erradicación de villas no podía hacer, no podía afrontar, para acercarse lo más posible al confort térmico. Tengo que decir que fui una especie de adelantado, el ahorro de energía en edificio. En el 76 los militares decidieron que yo terminaba mi carrera científica y universitaria, etcétera, etcétera, pero después intenté volver al ahorro, porque, ojo, en los edificios y en la residencia se gasta, creo que casi el 40% de la energía. Entonces, Emilio, esta es la pregunta que yo te quería hacer. Estuve tanto tiempo tratando, primero en el gobierno de Macri, después intenté en el otro gobierno, digamos, mientras los precios, explicarle a la gente cómo se ahorra energía. No voy a decir, pero cosas, por ejemplo, revolucionarias, como recordar que hay que ir vestido dentro de la casa distinto en invierno que en verano. Y eso solo ustedes no se imaginan cuánto se ahorra con ese concepto, ¿no? Ahora absolutamente perdido y que se puede demostrar científicamente. Preparé, me acuerdo, a pedido del ENRE, una especie de folleto sobre una campaña publicitaria sobre el ahorro de energía.
Entre ellas, por ejemplo, denunciar a los arquitectos que han dejado de poner cortinas externas en los edificios. Vieron que la ventana no se pone más cortinas externas. De decir, con lo cual se pone un corte en verano, es tratar de parar algo cuando incide el sol, parar algo que ya entró, ¿no? Es decir, pero explicar cosas elementales, ¿no? Absolutamente elementales. Podrían hacer un cambio, bueno, aunque fuera un 10%, usted no se imagina cuánto. Yo insistía que había que hacer una campaña televisiva, donde los conductores televisivos tenían que ir en shortcitos y así en verano, y tenían que ir bien abrigados en invierno. Todo eso era inútil cuando las tarifas eran regaladas. ¿Para qué me voy a preocupar en ahorrar energía si me la regalan? Si el pocillo de café del mozo acá en la esquina de casa era más caro que mi tarifa de un piso en Belgrano de 160 metros cuadrados, toda esa prédica era inútil. ¿Hay alguna manera de que alguna vez se inicie una campaña en serio, bien explicada, de cómo se hace para ahorrar energía en edificios? Porque la mejor manera, lo más simple es no gastarla. No gastarla. En todo caso, que quede para siempre, como vos decís, dentro de 50 años, si alguna vez queda, que tengo mis dudas, nada tan difícil de pronosticar como el futuro, pero yo lo que diría es, ¿hay alguna manera? Es decir, hice tantos intentos con Secretaría de Energía, con el ENRE, con gobierno justicialista, y parece como haber un muro que se enfrenta frente a decir, señores, tratemos de gastar menos. Bueno, coincido en todo lo que decís. Yo hice un posgrado en Estados Unidos sobre uso racional de la energía. Después en mi consultora quise hacer a fines de los 90, hice una rama que se llamaba energía inteligente para vender servicios de uso racional. No vendí ni una hora, hombre. Nadie le interesaba el uso racional. El tema es que, bueno, ya se veía venir esto de... Emilio, sí, perdón, Israel. Veo desde la ventana. Tengo un arquitecto hizo una enorme medianera de 15 pisos de ladrillo a la vista, color azul oscuro, ¿no? Bueno, eso que te pega al oeste. Se gastó plata encima haciendo esa medianera. Yo te aseguro que en verano esa gente que tiene el dormitorio contra esa pared, directamente ni con el aire acondicionado va a estar satisfecho, va a poder bajar a una temperatura de confort. Entonces, vuelvo, Emilio, estamos condenados, como vos decís, que no se venda, que no hay nada que hacer, que lo definen esta gente. Es decir, ¿es posible que esto sea así? Emilio, me parece que se desconectó Emilio, ¿no? Lo perdimos. La conexión. Bueno, pero ya transmitió que estaba de acuerdo con vos. No, sí, es notable. Yo, parte de mi plan era poner carteles delante de edificios. Cuando yo veo edificios íntegramente vidriados, así, que tienen un consumo fenomenal, sensacional, claro, dice, bueno, yo lo pago. Sí, no, lo pagamos todo, no gastando la energía nuestra. Es decir, delante de esos edificios, yo decía poner un cartel diciendo, este edificio
desperdicia la energía de la Argentina, ¿no? El arquitecto se llama fulano. Va a decir, ese señor está haciendo esa cosa. ¿Por qué? Estamos hablando todo esto y él no es que lo hace, en su mayoría lo hace, dice, mira, yo para vender esta oficina lo tengo que hacer todo vidriado. Ahora, claro, cuando no hacen el taparrollos y cuando no ponen cortina a enrollar, además de ahorrarse hacer el taparrollo, que es caro, ganan, creo que unos cuantos centímetros, pueden vender unos cuantos metros propios más en el edificio. Y entonces por eso condenan a toda la gente a tener un 10% más, por lo menos, de tarifa de electricidad en el verano. De decir una cosa tan simple como esa. No, así estoy hablando de infinidad de cosas simples. Infinidad. Estamos de acuerdo, Cacho. Me acabo de también Emilio. No perdón. sé si hay alguna otra. Perdón, me está escribiendo. A ver, Elsa. Sí, le pregunté a Emilio qué es lo que pasaba, pero me había empezado a contestar, está escribiendo, así que veremos qué es lo que le pasó. Para mí que se quedó sin energía, ¿viste? Es posible. Guillermo Genta pidió la palabra, Luis. Sí, no, quería hacer un comentario respecto a lo que dice Cacho, que es totalmente así. Ahora, en Europa, esto yo lo vi en Londres, existen una serie de obligaciones que tienen los edificios, y una de ellas es tener un etiquetado, así como hay etiquetados para las heladeras, para los aire acondicionados. Un edificio tiene la obligación de decir qué nivel de eficiencia energética tiene. Entonces uno entra al edificio, a mí me pasó entrando a lo que sería el Ministerio de Energía en Londres, y tenía un etiquetado que decía que el edificio era ineficiente en materia de consumo energético. Sí. Bueno, yo creo que, no sé si Sabine, ¿querés hacer algún comentario final? No, le sumo a esto que decía recién Guillermo, es el tema también que en varios países existen comercio de derechos de emisión, ¿no? O sea, que se aplican a cualquier producto o cualquier servicio, incluido la parte de edificios. Vos tenés por sectores la cantidad de emisiones que podés emitir. Y si vos superás esos derechos de emisión que por regulación está establecida, vos tenés una penalización económica que tenés que pagar a fin de ejercicio, o sea, por ejemplo, a nivel anual, y después tenés la obligación de comprar, digamos, derechos de emisión de otros sectores que sean más eficientes. Eso es parte de lo que nos debemos, como Argentina, empezar a generar para que exista un incentivo para que pasamos a ser, digamos, sectores más eficientes desde el punto de vista tanto desde el consumo como desde la demanda, ¿no? Pero hay muchos mecanismos que hoy se pueden implementar, un poco lo que decía también Claudia, estamos en Argentina en un nivel muy incipiente, pero tanto mecanismos como incentivos hay un montón. Lo importante es empezar a poner esta variable dentro de la toma de decisión. Bueno, yo creo que, no sé si no hay más, a Emilio lo perdimos. Mirá, acá Emilio me dice que se quedó sin batería en el iPad, pero no sé. Oíste, se quedó sin energía, tú lo has dicho. Sí, se quedó sin energía, pero no sé si no puede conectarse o enchufarlo o lo que sea. No me contestó otra cosa. Cerremos acá, Luis. Bueno, muchas gracias a Emilio que no lo está escuchando, a Sabine que sí está escuchando, y a todos ustedes. Y bueno, hasta la próxima. Adiós. Yo quería agradecerle especialmente a Sabine porque por lo menos para mí todo lo que ella comentó fue muy, muy novedoso y me permitió aprender mucho. En general son comentarios que uno ve en la prensa, no sé, no lo veo mucho. ¿O será que se me escapan a mí? No
no se comenta mucho. Y me Tenés parece que leer muy la parte interesante. agropecuaria. No leo la parte agropecuaria. La línea y nación agropecuaria, sí. Y después hay un montón de Muchas otras gracias, Sabine. situaciones del Placer. sector agropecuario que tenés que seguir. Bueno, Chao. Gracias. Gracias. Ahí aparecí tarde. Para los aplausos, nuevo aplauso. para los aplausos. Estoy con el celular en la mano, pero pues me quedé sin energía. Lamentablemente yo que estoy en energía me quedé sin energía. Pasan las mejores familias. Bueno, un gusto de estar con ustedes y de compartir esto, ¿eh? Que te vaya bien. Espero que no sea la energía tuya, sino No, la solo mía la no. de teléfono, che. Estoy con buenos niveles de energía. Ah, bueno, Chao. bueno. Chao, Graciela. Un beso. Chao y gracias a los dos.